Mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la Luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2025. Hoy está todo el equipo, no sabemos dónde ponerlo porque como nunca está completo el equipo, hasta el arquero suplente está. ¿Qué tal, Juli? Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo van? La estrella invisible, en la otra esquina, en ese rincón. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Y bueno, y nuestra invitada, que la dejamos para el final, y amiga, Muchas gracias. Ana María Llamazares, antropóloga, que ya estuvo en un par de oportunidades con nosotros. Mi tercer programa es este. Así es. Gracias. El tercero es el vencido. Vamos a hablar con ella, como siempre ocurrió las veces que vino, sobre temas muy, muy interesantes y creemos que profundos, y ella nos va a decir cuál va a ser el tema y lo vamos a ir desarrollando porque fue propuesto por ella, así que le vamos a dar la palabra para que nos diga de qué se trata y a partir de ahí vamos a desarrollar el programa. Así que le damos la palabra de entrada. Bueno, de entrada, muchísimas gracias. La palabra es para agradecer a todos y toda esta presencia y esta oportunidad para... Bueno, es casi una sorpresa porque no pudimos ponernos de acuerdo antes, pero yo siguiendo un poco la línea de que la vez pasada me invitaste para hablar sobre el tiempo. Claro. Sí, recordamos a la gente que la última vez hablamos sobre el tiempo en general, ¿no? Y el tiempo como algo construido históricamente, y hablamos de cosas súper interesantes. Hoy vamos a hablar de cómo atravesar esa barrera del tiempo y del concepto que desarrolla Carl Gustav Jung sobre el concepto de sincronicidad, que él llama principio de sincronicidad, que en realidad es también un principio de acausalidad. Claro, vamos a tratar de ver cómo se compatibiliza o no este concepto de la sincronicidad con aquel tiempo convencional que todos conocemos, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Y para eso quizás deberías hacer una pequeña introducción conceptual de a qué llama sincronicidad Jung, para que a partir de esa base elemental podamos ir desarrollando el programa. Perfecto, me parece muy bien, porque es un concepto que todos vivenciamos, experimentamos, incluso en nuestra vida cotidiana, pero que casi muy pocos sabemos de qué se trata, porque... Espero que vos sí. No lo sé, pero bueno, voy a tratar de transmitir un poco lo que yo he leído y experimentado sobre esta coincidencia, porque sincronicidad significa algo que se sincroniza, que se alinea en el tiempo, pero que en realidad viene del no tiempo. Y volvemos sobre el tema de la paradoja, ¿no? Las sincronicidades también las denomina Jung coincidencias significativas, es decir, son hechos objetivos de la realidad que suceden y se sincronizan o se alinean, coinciden, podríamos decir, en espacio y tiempo con una vivencia subjetiva que el sujeto las vive como significativas. Se da cuenta de que ese hecho trae un mensaje. Se da cuenta, pero quizás no lo puede conceptualizar, no lo puede racionalizar. No es una comprensión racional, claro. Es una vivencia emocional, intuitiva, que
convive, digamos, la intuición de que ahí hay algo más, de que ese hecho no es meramente casual, y que tampoco es causal, porque no lo buscó, no lo provocó, no hay una causa anterior y un efecto, no hay una linealidad en el tiempo, sino que hay un evento que sucede y que acontece, podríamos decir, esa es la mejor palabra. Claro, pero a ver, se supone que todos estos acontecimientos fortuitos, entre comillas, han ocurrido a los seres humanos durante toda su existencia, ¿no? Es decir, la historia humana está obviamente invadida, para ponerle un nombre, de sucesos inexplicables, y que son a la vez inexplicables, como paradoja, claves por ahí en la vida personal de cada uno de nosotros, ¿no? Claro, lo más distintivo, podríamos decir, de un sincronismo o de una sincronicidad es que vienen cargadas de significado, vienen cargadas, es decir, con lo que, digamos, esto no es un concepto de Jung, sino de otro filósofo de las religiones, que fue Otto, que hablaba de la luminosidad. La luminosidad es esa vivencia de lo sagrado, de la manifestación de lo sagrado. Lo luminoso. Lo luminoso. Sí, exacto. Esa carga, ese maná, ese extra, ¿no? Esa luminosidad es una experiencia. Es de que estamos frente a algo trascendente, que no pertenece al orden de lo cotidiano, que se manifestó, que atravesó esa frontera, podríamos decir, entre lo visible y lo invisible. Pero para hacerse visible, para manifestarse, para presentarse, ¿en dónde? En la conciencia de la persona que lo vive, o de las personas que lo viven, como un hecho que nos damos cuenta, no con la racionalidad, pero sí, como decíamos, con la emocionalidad y la intuición, de que trae un mensaje o de que tiene un mensaje ulterior que por ahí no podemos conocer en ese momento, no podemos dar una explicación, que tal vez en el tiempo se vaya a manifestar, ¿no? Ahora, vos decís, vamos a tratar de simplificar lo más posible. Parecería que no tiene una explicación, pero por otro lado, tiene una repercusión fuerte en nuestra vida. Habría como para no usar de nuevo la misma palabra, una supuesta contradicción, es decir, yo no lo puedo explicar, pero está operando en mí, pese a que no lo puedo explicar. Sí, bueno, no lo veo yo como una contradicción. Habría que diferenciar significado de explicación. Claro. Una explicación generalmente está ligada a un principio racional de dar cuenta y explicar o dar un sentido desde lo lineal o lo manifiesto de un suceder. El significado es una vivencia, más bien, no es racional. Entonces, pertenece a otro orden, podríamos decir. Entonces, que no le puedas dar una explicación en el momento en que sucede, no significa que no la tenga, primero, que tal vez necesite tiempo para desplegarse el significado más profundo de ese suceso, ni no significa tampoco que no tenga un significado, al contrario, no tenga un sentido, podríamos decir, ¿no? Estaba pensando sobre eso que decís, a ver si nos ayudas. Uno puede explicarlo a posteriori cuando ocurren cosas concretas en su vida que le van dando significado a partir de lo que le va ocurriendo. Pero quizás sería como un mensaje encriptado que se incorpora a uno y se va desarrollando, como diría Bohm, algo implicado que se va desenvolviendo en uno y va explotando en uno, y a partir de ahí se produce un cambio. Sí, no sé si es un poco complicado lo que dije, pero bueno, es una figura. En cierta forma ligado al concepto de Bohm de campo o de orden implicado. Claro. En términos de Bohm, de la teoría del holomovimiento, claro, de Bohm, una sincronicidad sería cuando el orden implicado
se alinea con el orden desplegado o explicado y se manifiesta del otro lado de ese velo, podríamos decir. Esa manifestación tiene un sentido, pero tiene un sentido no aleatorio, tiene un sentido para la persona que lo vive, tiene un significado. Por eso las sincronicidades se terminan convirtiendo en como indicios, guías, señales, como si fueran semillas que te plantan desde el otro lado para que vayas descubriendo el propósito. Está bueno lo de la semilla, porque la semilla va creciendo, ¿no? Después crece y se despliega. Claro, porque cuando uno recibe esa semilla, podríamos seguir con la metáfora, sentís que es una semilla y que tenés que cuidarla y que tenés que darle bolilla, ¿no? Como que tenés que darle amor, cuidado, perseverancia y más tarde irá germinando y se irá manifestando cuál era el sentido. Ahora, ahí juega un rol importante la conciencia, porque si yo no soy consciente que esa semilla es importante, por ahí no la cuido y nunca crece. No la riego. Claro. y se seca o pasa, simplemente. Claro. O se pudre. Efectivamente, sí, claro que sí. Podríamos decir, el eje principal de esta experiencia es la conciencia. Esto sucede gracias a que hay un sujeto consciente que está disponible, que está abierto, receptivo, para captar a través de la experiencia luminosa que eso es una sincronicidad y tener en cuenta ese hecho, tenerlo en cuenta para no dejarlo pasar. Claro, tiene un rol activo el ser humano frente al hecho sincrónico, ¿no? Totalmente. Esta es la diferencia con, podríamos decir, hechos de destino, lo que tradicionalmente se llaman hechos de destino. No dejan de ser sincronicidades, siempre que uno las viva con esa carga de significado, ¿no? Los hechos de destino tradicionalmente y antiguamente eran vividos más bien como desde una actitud del humano como pasivo. Los hechos de destino te suceden, te acontecen, y generalmente le otorgamos como un valor un poco determinista y fatalista, ¿no? Este concepto de Jung está muy influido, si bien es un concepto, es como un nuevo nombre para un viejo concepto o un viejo fenómeno, porque esto está plagada la historia. Claro, que hablábamos al comienzo, ¿no? Que de algún modo lo que recoge es la experiencia concreta de seres que tenían la sensibilidad de percibir que había algo más allá de lo racional y que influían en nosotros. Totalmente, ¿no? Esto, en las sociedades tradicionales, antiguas, culturas nativas, es así como funciona, ¿no? Claro. El cosmos envía señales, es un pájaro que pasa y eso quiere decir que puede ser una buena señal. Desentrañar, ¿no? Sí, claro, y entonces siempre estaba en la comunidad el especialista en leer esas señales. Claro. Ahora estamos en otra época y para mí el gran legado o el gran aporte de que en realidad no es un concepto solo de Jung, quiero aclarar. Sería interesante que lo amplíes eso, ¿no? Es un concepto que se desarrolla en conjunto y que nace verdaderamente de un hecho sincronístico, podríamos decir, que es cómo se conocen Jung, psiquiatra suizo, y Wolfgang Pauli, físico cuántico, que ya había obtenido cuando se conocen un premio Nobel, y en realidad llega a su consultorio, llega Pauli al consultorio de Jung como paciente para consultarlo porque sufría. Le digo, yo tengo una sincronicidad y no sé cómo explicarla. No, ¿sabes lo que tenía Pauli? Experimentaba fenómenos de poltergeist. Eso es que cuando entraba en un lugar se rompían cosas, saltaban los cristales y pasaban cosas. Tenía una fuerza mental bastante fuerte. Y a Jung siempre le interesaron los fenómenos paranormales y alternativos. De hecho, él escribe su tesis sobre la mediumnidad y los fenómenos poltergeist. Aseguró la casa por la duda cuando entró Pauli. Yo creo que es anterior.
Yo creo que el primer contacto que tiene Jung con la sincronicidad es con el famoso escarabajo. Bueno, pero él lo va como registrando no solo en su vida, sino a través de los pacientes. Ese es un ejemplo clásico. Por eso creo que ahí narra. Comienza esa relación con algo que proviene de lo no causal. Pero lo interesante a investigar acá sería qué parte de cada uno de nosotros está captando eso que proviene desde otra dimensión, si se quiere, que no es la dimensión habitual de nuestra distracción, donde aparece ese hecho que debe aparecer muy seguido en cada uno de nosotros, pero que como no estamos atentos, no llegamos a captar esa información que nos llega, llamémosle, del universo. Yo pienso que ahí tiene que centrarse la investigación más que en el hecho, porque si nosotros estamos atentos y observamos, en la observación donde no hay un centro, ya estamos fuera del tiempo lineal, estamos permanentemente, como usted dijo antes, no sé si en un no tiempo, pero estamos en otra cualidad del tiempo. Bueno, la cualidad del tiempo es otro factor fundamental, ¿no? Porque desde la visión holística, a diferencia de la visión científica, que ve que todo el tiempo es homogéneo, es como una linealidad, la visión holística y la visión tradicional es que el tiempo es cualitativamente diferente. Hay tiempos para una cosa y hay tiempos para otra. Y la influencia del cosmos tiene un gran peso en el suceder de ciertos acontecimientos. Por eso las sincronicidades, por ejemplo, bueno, hoy decíamos, la astrología es la ciencia de la sincronicidad, después de todo, es tratar de entender cuál era la cualidad cósmica del tiempo en un determinado momento, cuando uno nace o cuando se inicia un proyecto o cuando X, ¿no? En un punto, digamos. En determinado punto, exactamente. Sería interesante que nos contaras el ejemplo del escarabajo, si lo tenés presente, si no yo lo cuento. Sí, una paciente que sueña justamente con escarabajos y en ese momento siente un ruido no está saliendo por el micrófono. Siente un ruido en la ventana y era justamente un escarabajo que era como que quería entrar a la oficina, ¿no? Ahí se da cuenta que está ocurriendo algo que tiene una dimensión diferente. Exacto, estaba la paciente, él estaba interpretándole esa imagen simbólica que había aparecido de un escarabajo dorado en el sueño de la paciente, símbolo para el antiguo Egipto de renacimiento, y en eso sienten un golpe en el mismo momento y es un insecto muy parecido, ¿no? Entonces reafirma que ese significado, la importancia de ese símbolo para esa mujer en ese momento o para ese vínculo terapéutico que estaban teniendo. Pero bueno, yo quería mencionar que Jung desarrolla este concepto en los últimos años de su vida. Se ve que tenía o tuvo muchos reparos en darlo a conocer, porque de hecho además él se inspira para desarrollar este concepto en su estudio del I Ching, del oráculo chino, y lo presenta en una conferencia en honor a uno de sus más allegados amigos, Richard Wilhelm, que fue intérprete y traductor del I Ching. Porque en definitiva él ve que en todas estas artes oraculares, lo que se llaman las mancias, funcionan en base al principio de la sincronicidad. Pero lo que para mí tiene como de trascendente, y eso que por supuesto la ciencia contemporánea todavía no lo ha
retomado o dado en una consideración suficiente. Él lo trabaja, digamos, a partir de esa colaboración con Pauli, que duró casi 20 años. Primero, Pauli como paciente, van analizando los sueños de Pauli, que tenía unos sueños impresionantes, con unas imágenes súper enigmáticas y simbólicas, y después se transforman en colaboradores. De hecho, publican ya para la década del 30, publican un artículo en común sobre esto. Pero y traje una frase para leer, porque es muy interesante, de las cartas de Jung, el que le da como una inspiración inicial es Einstein. Entonces digo, esta es como una nueva formulación para un fenómeno conocido desde antiguo, pero con los nuevos términos y con una base previa de una imagen de lo que es la realidad y lo que es el cosmos, que ya estaba inscripta en la nueva ciencia contemporánea, ¿no? De sus cartas entre Pauli y Jung, comenta Jung: el profesor Einstein fue convidado a cenar en mi casa en varias oportunidades. Eran los días en que comenzaba a desarrollar su primera teoría de la relatividad. Trataba, sin mucho éxito, de instilarnos las bases de su teoría. No siendo matemáticos, nosotros, los psiquiatras, teníamos dificultad en darle seguimiento a sus argumentos. Aún así, pude entender lo suficiente para quedar fuertemente marcado por él. Fue, ante todo, la simplicidad y lo directo de su genio como pensador lo que me impresionó poderosamente, y tuvo una perdurable influencia en mi propio trabajo intelectual. Fue Einstein el primero en hacerme pensar en una posible relatividad del tiempo, al igual que del espacio, y en su condicionalidad psíquica. Más de 30 años después, ese estímulo me llevó a relacionarme con el físico profesor Pauli y a elaborar mi tesis sobre la sincronicidad. Qué bueno, qué interesante. Interesante, ¿no? Vamos a hacer un pequeño impasse de un minutito y medio musical. Vamos a ver qué nos dice Box Day del tiempo y volvemos rápidamente. Gracias. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero es que nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra, hay tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un acto más. Acá estamos de vuelta.
Luego de esta interesante introducción o primera parte del programa, le quería preguntar a Ana María, como para introducirnos en la cuestión, ¿cómo es conciliable o no esta visión de la sincronicidad con el tiempo convencional que nos apabulla cotidianamente en nuestra existencia? ¿Cómo lo ves vos? Es decir, ¿es factible esa conciliación, esa compatibilización? ¿O tenemos que pensar que una persona sabia o iniciada o esclarecida tiene que vivir en un espacio temporal absolutamente distinto al común de los mortales? Bueno, te tiro la pelota así para... Caliente tiraste la pelota. Una pregunta fácil. Me calentaste bastante, entonces. Mira, yo creo que la sabiduría es transitar entre ambas dimensiones. Entre ambos mundos, ¿no? Son entre dos ambos mundos, mundos, sin duda. Porque no podemos estar fuera del tiempo, por más que estamos en el programa de Krishnamurti y era él tampoco estaba fuera del tiempo. Él tampoco regaba estaba. las plantas, manejaba su coche que le encantaba y se vestía como un bacán, como los ingleses. Lo que pasa es que a medida que vas trabajando desde la conciencia, desde la vivencia de que hay algo más que esta realidad inmediata y esta linealidad temporal en donde estamos viviendo, también esta cotidianeidad se va impregnando podríamos decir, de una cierta sabiduría, ¿no? Los hechos de sincronicidad, precisamente como cualquier experiencia trascendente, mística, si querés, o visionaria o religiosa, es decir, de comunicación con algo que está más allá de lo cotidiano, es altamente transformadora. Y es como, bueno, no siempre es placentera, ¿no? A veces es muy conmovedora. Y también puede ser muy perturbadora si uno no está preparado, por supuesto. Pero ese encuentro con esa otra dimensión te va como transformando en lo cotidiano. Creo que poder tener esa fluidez, Jung hablaba de, digamos, y no solo Jung, sino muchos psicólogos transpersonales o analíticos profundos, de que realmente la salud, y podríamos asumir la sabiduría que viene con la salud, está en mantener ese vínculo lo más fluido posible. El vínculo entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo ordinario y lo extraordinario, entre lo temporal y lo atemporal, sería, ¿no? Entre lo profano y lo sagrado, como lo quieran estimular llamar. el vínculo, ese vínculo que obstruye el ego permanentemente, ¿no? Es como un coágulo que el ego construye para evitar esa comunicación que debería ser natural, ¿no? Bueno, yo no me gustaría abonar esa visión tan negativa sobre el ego. El ego es fundamental. ¿Sí? El ego es el que nos permite también. No es negativa. ¿Por qué es negativa? No, porque dijiste coágulo. Que bueno, no que crees que construía un velo. El ego es el que nos permite vivir en este mundo, tener una personalidad, tener un centro desde donde poder acceder también a esa otra vivencia, porque si no tuviéramos un ego suficientemente sólido y bien constituido, nos pondríamos psicóticos. Bueno, me puedo autodefender. Yo no quise calma tu ego, decir que el ego al que quiero o que no me haga nada es negativo per se, sino que a veces genera situaciones que nos impide tomar contacto con lo más esencial de la vida, porque tiende a generar una idea de que la individualidad es todo. Bueno, pero eso es una desviación, ¿no? Bueno. Es el egoísmo, el egocentrismo, pero el ego como función psíquica es fundamental. Que después la cultura, digamos, bueno, la tendencia sea creerse de que eso es todo, pero el ego en realidad es el vehículo, el que tiene que estar al servicio de... Ay, ¿cómo haces para que esté al servicio y no que estás vos al servicio del ego? La conciencia. ¡Apa! ¡Apa! Trabajar mucho, ¿no? Es que no es lo mismo un ego sano que un ego herido. Igual que la piel cuando se quema y queda hinchada, es cuando está lastimado o está herido,
está en conflicto. Un ego sano está al servicio del ser. Yo creo que todos de alguna u otra manera arrastramos heridas. Sí, y las heridas básicamente son hechos que nos han sucedido o energías que nos han, digamos, infligido dolor, y sobre las cuales después el ego genera una representación, es decir, arma todo un relato sobre ese hecho, sobre esa herida. A eso me refería con la inflamación, es la consecuencia. Previo, esa energía, ¿dónde toca para generar una herida? Porque si no, vamos después, no, vamos antes. Esa energía que usted hablaba, ¿dónde pega para generar una herida? Porque si no, no hay dónde impacte. En el ser, claro. En el ser, porque a veces incluso es anterior a la formación del ego, el impacto de alguna herida, ¿no? Es prenatal o viene de otras vidas. O de la infancia. O de las primeras experiencias. Sí. La conformación del ego tiene su desarrollo a lo largo del tiempo, en la maduración psicológica en los seres humanos. El impacto de ciertas energías o sucesos traumáticos puede ser anterior. Por eso a veces son heridas difíciles de conceptualizar y de sanar. Pero bueno, es el ego el encargado de la posibilidad de verlas, de sanarlas, de tratarlas, etcétera, ¿no? Sí. Bueno. Pero la herida no está en el ego, entonces. No todas. No ¿En qué ámbito espacio-temporal se encontraría una herida que no puedo observar? En el ámbito del ser. El ser es previo al ego. Yo me meto en terrenos que por ahí no me corresponden, pero está bien, está claro. Quizás nos podemos organizar un poco. Creo que sea donde vas. Lo que vos decís es que el ego que no está en su lugar, que no está en el correcto servicio para el cual su rol le fue dado, produce una especie de concentración o foco cuando ese ciclo energético, ese pensamiento, ese sentimiento va operando, va atravesando, y se produce una conexión entre eso que estoy mirando concentradamente y algo previo que tenga algún tipo de similitud que me haya herido, es decir, una marca, un trauma, un dolor. Si yo no estoy observando el ciclo completo, ahí es donde se produce el dolor. El dolor se produce cuando yo no estoy mirando el ciclo energético completo, es decir, cuando yo no estoy mirando la idea completa o el sentimiento completo. Bueno, una cosa es el dolor y la cosa es la herida, ¿no? Creo que son dos cosas distintas. Bueno, está bien, pero hablar de herida es muy difícil y hablar de dolor es muy fácil porque claro, lo que se manifiesta es el dolor. Claro. Por eso yo dije dolor. Hablar de herida es tratar de ver algo que es muy difícil de ver, porque ¿dónde está la herida? Es muy difícil de verlo. Pero siempre hay un registro que a veces trasciende el ego. Eso es lo que quiero decir. El ego generalmente es como el que racionaliza, el que trata de poner más la mente, está más ligado a la mente. La conciencia es como una facultad más amplia, ¿no? Claro. Y la conciencia tiene memoria, y tiene memoria preegoica, insisto con esto, ¿no? Tiene registro de lo que es una herida o un dolor, aunque no tenga por ahí la claridad de decir fue tal hecho o hubo un hecho, por ahí no hubo un hecho, pero hubo alguna situación, o es una memoria, o es una carga energética transgeneracional. Y allí es donde surge una diferencia muy importante para mí, que es la de, no sé, nos vamos a hablar de las heridas, pero sí, pero quiero después retomar, porque las sincronicidades... Termina, porque si no queda cortado. Dale. Con ligar esto que surgió en el diálogo con el tema de las sincronicidades, la diferencia entre dolor y sufrimiento. Generalmente el dolor es natural, es parte de la vida. A ver, si no tenemos dolor, somos insensibles. Y una herida o cualquier hecho traumático se transita con dolor o se siente con dolor. Ahora, ¿qué le agrega el ego después sobre ese dolor?
le agrega la racionalización, el no salir, la queja. Y lo perdura. El sufrimiento y la victimización. Exacto, lo que lo transforma en sufrimiento. Claro. Lo alimenta. Que lo perdura. Lo alimenta, podríamos claro. decir, ¿no? Ahora, si visualizamos la conciencia como una función más amplia, más holística, y que tiene una finalidad integral, de integrar, porque el ego nace fragmentándose, nace por oposición. Diferente. La conciencia es más envolvente, más incluyente. Entonces, y acá quiero relacionar con los hechos sincronísticos, ¿no? Porque, y vuelvo a Jung, él habla de que hay una función trascendente en la conciencia, en la psique como tal, que busca la integridad, busca la sanación, busca la unidad, ¿no? Y el inconsciente, a través de los sueños, a través de las visiones, de los lapsus, etcétera, todo lo que son las manifestaciones o irrupciones de lo inconsciente en lo consciente, es una forma compensatoria que va tratando de sanar, podríamos decir, de aportar conocimientos que la conciencia todavía no tiene, o que el ego, el consciente, no la conciencia, sino el consciente todavía no tiene. Y él dice, la compensación como mecanismo psíquico sanador no solamente se produce por esas irrupciones del inconsciente, sino por hechos de sincronicidad. Porque es como, una cosa es la irrupción en la subjetividad y otra cosa es la ocurrencia de un hecho físico que de alguna manera irrumpe, pero desde afuera, en combinación con un estado psíquico. Te invade, ¿no? Te manda el mensaje, te manda claro, te apabulla a veces. Te entrega la información, de hecho. Es como... Te trae te pone ahí un suceso y una vivencia que muchas veces es sanadora en sí misma también. Es decir, que es otro mecanismo de la compensación. Como dice Gus, es energía, es información que está siendo entregada como energía y es sanadora en sí misma, como viene así en paquetito, como te la entrega la sincronicidad. Por lo tanto, digamos, a mí lo que me parece así fascinante, digamos, del concepto y que merece muchísima más investigación, por supuesto, es que rompe con esa dicotomía tradicional de sujeto-objeto, de pensar que la materia, el mundo está ahí afuera y el sujeto y mi subjetividad está enfrente. Y además, aún más, rompe con la idea de que lo material y lo espiritual son incompatibles. Por supuesto. Cuando en realidad lo que hay es una unidad esencial. Un continuum. Que lo material es una acumulación de energía, lo sabe cualquier científico que hizo un cursito. Entonces, entender que existe una unidad esencial es también ver cómo compatibiliza esta visión de la sincronicidad con el mundo cotidiano de ese tiempo berreta que conocemos nosotros. De la temporalidad, claro. Sí. Yo creo que es muy sanador en términos más allá de las heridas personales de orden psicológico. Las experiencias sincronísticas son sanadoras como son las experiencias religiosas o místicas o de ampliación de conciencia en general, porque te entregan la vivencia de que sos uno con el cosmos, de que no hay tal fractura, tal enfrentamiento, tal división. Tal división, exactamente. Bueno, pero acá voy a criticar de nuevo al ego, porque esa división la construye el ego. Bueno, porque el ego... Entonces tiene algunas cosas en contra del ego, no es... No, pero no es Gardel el pero ego. Lo que quiero decir es que pero no te está jugando, te está jugando en contra. Lo que está haciendo es diferenciarte para que lo puedas ver. Claro, pero digamos que el ego se toma atribuciones que nadie le dio. Porque... yo lo que creo, Dale. que esto que en línea general llamamos ego, porque hay muchas definiciones de acuerdo a distintas escuelas que puede ser el ego, se maneja con una energía dual. Claro. Y lo que yo llamo ser, que no tiene que ser quizás la definición que otra persona tome del ser, pero el ser se mueve con una energía unitaria. Con lo cual no es que el espíritu y la materia, no, el espíritu es espíritu y la materia es dualidad.
El movimiento de la psique es dual, se mueve. ¿Y se mueve dónde? En el tiempo y en el espacio. Por eso, cuando de repente en los libros sagrados aparece que es omniconsciente, omnipresente, bueno, ese espíritu está acá ahora, y no es mi espíritu, el espíritu de Pablo o el tuyo, es espíritu, es unidad, es una energía diferente. Quizás la sincronicidad está mandando pequeños destellos energéticos para que ese consciente personal que se mueve en la dualidad tome realmente conciencia de otra cosa, de otra posibilidad. Y ahí es donde pueden surgir esas sanaciones milagrosas que hacen muchas personas que están en contacto con esa energía, que no es propia, es de todos y está permanentemente. Entonces creo que por ahí puede venir desentrañar la cosa. Por eso digo, ¿dónde se radican las heridas? ¿Las heridas de quién? Porque si es transgeneracional, es mi herida. Bueno, es un arquetipo, que es como un mapa, ¿no? Es un tema complejo. Ahora le vamos a dar la palabra a la invitada. Pero vos fíjate, la herida que vos tenés en tu primera infancia, cuando tu ego todavía no está construido, está ahí. Y no solo que está la herida, sino que te la llevas encima a lo largo del tiempo y te embroma, para no usar esta palabra, en tu edad adulta e incluso te frustra las decisiones en tu adultez. Quiere decir que esa herida tiene un alcance y una proyección en tu existencia concreta. Es un faro, tac, tac, tac. Y tu ego, para mí hace parte de esa sincronicidad, es información también. Hace parte, perdón. En cambio, las heridas que se construyen en tu edad adulta en general están vinculadas al ego, porque vos construiste una imagen. Entonces, yo, el doctor Bello, tengo un prestigio. Viene alguien y me hace pasar un papelón, mi ego queda herido y genera rencor, y ese rencor me hace rencoroso. Entonces, para mí hay heridas, como dice el tango, que sangran todavía. Entonces, hay heridas de la infancia que no están vinculadas al ego, y hay heridas construidas en la época del ego. ¿Qué opinas vos? Estamos haciendo ejercicio ilegal de la psicología. Por eso una cosa muy interesante es que es investigar nuestra propia inseguridad psicológica. Porque desde esa inseguridad psicológica está todo el movimiento que voy a realizar, quizás hasta inconsciente, para tapar, para cubrir esa inseguridad, que vaya a saber de cuándo viene y vaya a saber dónde está alojada. Por eso yo decía, para mí no está en el ser es el ser, pero sí puede estar en sustratos muy profundos de nuestro psiquismo. Por eso es tan importante que afloren. Ahora me toca a mí. Digo que estamos haciendo ejercicio ilegal de la psicología. No, estamos en Krishnamurti a full. A full. Claro. Bueno, yo no me considero krishnamurtiana, por eso soy casi una intrusiva acá. Pero bueno, también siento que hay un trasfondo de mucha simpatía y comunidad en los pensamientos, ¿no? Por supuesto. No tengo claro si Jung y Krishnamurti se conocieron, sinceramente. Que yo sepa, no. No, pero fueron coetáneos, eso sí. Pero creo que no se conocieron, estoy casi seguro. Yo diría seguro, ¿no? Seguro. Mira, sin embargo estaban en una... Yo creo mucho en esto de los campos de conciencia de época. Claro. ¿No? Claro, totalmente. Y cuando las conciencias están despiertas y abiertas, sobre todo estos grandes faros de la conciencia, como fue Jung, como fue Krishnamurti, como fue David Bohm, Einstein mismo, que tenía más allá, tenía verdaderamente una búsqueda
casi mística o metafísica, más allá de sus aportaciones científicas. Murió con la doctrina secreta en la mesita de luz. Ah, mira, no sabía. Sí. Pero bueno, es un buen dato. Captan, digo que estas mentes o conciencias abiertas como antenas, claro, captan el espíritu de la época. Y ahí es donde juega para mí mucho el tema de lo arquetípico, donde el afloramiento de pensamientos o pensadores y experiencias, porque lo que está sucediendo ahora, que no hay tantos principios del siglo XX fue realmente un semillero. Las primeras 3 décadas del siglo XX fueron riquísimas en todo tipo de experiencias, porque no solamente se desarrolla todo el tema de la física relativista, después la física cuántica que da otra visión de la realidad. Se desarrolla el psicoanálisis, la psicología profunda, que abre la puerta al inconsciente y a otra mirada sobre lo que es la conciencia y la relación entre el cosmos y la psique. Matemática profunda. La matemática, la crisis en la lógica, eso es fundamental, que no se sabe mucho, pero bueno, las paradojas lógicas. La filosofía. La revolución artística. Las vanguardias artísticas que deconstruyen totalmente esa ilusión del realismo. Claro, claro. Y después voy a traer mi grajea astrológica, que es el descubrimiento de Plutón. Hoy que estamos con Plutón transitando en Acuario, Plutón se descubre en 1930, simultáneamente cuando Pauli y Jung pronuncian o presentan en público su principio de la sincronicidad. Cuando se enuncia, o con pocos años de diferencia, la interpretación de Heisenberg, claro, de la física cuántica, y cuando se empieza ya a desarrollar el poderío atómico. Le digo una sincronicidad de ahora. A ver. Hoy un conocido, yo de astrología nada, me dice, te voy a mandar un escrito sobre Plutón. No me lo mandé, si a mí no me sirve para nada, es decir, no lo puedo captar. Así que se lo voy a pedir y en caso se lo voy a pasar. Si por favor. Bueno, lo que pasa es que el planeta, hay una cosa muy interesante de la relación entre astronomía y astrología, que antiguamente eran la misma cosa, claro, el mismo estudio, que los astrónomos, que son los que descubren los planetas, física, digamos, en el sistema solar, le ponen nombres mitológicos a esos planetas. Sí. Y lo interesante es que después los astrólogos y los mitólogos son los encargados de atribuirle significado a esos planetas. Y coincide generalmente el significado con el nombre que le dieron los astrónomos antes de saber todo esto. Una sincronicidad hubo ahí. Bueno, si uno cree entonces en que hay un orden en el universo y hay tiempos en donde ciertas cualidades se empiezan a manifestar, la necesidad de tomar conciencia del orden de lo transpersonal, de lo que está más allá de la persona. Esto empieza antes, empieza en el siglo XVIII con el descubrimiento de Urano, ¿no? Pero en el 30 se descubre Plutón, en el 45 se tira la bomba. Y Plutón es el dios del Hades, del inframundo, de la vida y de la muerte, el que viene a transformar todo, pero transformar en serio, no cosmético, no transformación cosmética, sino transformación profunda. Y a partir de fines del año pasado, y esto va a estar así por 20 años, Plutón transita en el sistema solar y en el zodíaco en el signo de Acuario, la era de Acuario, ¿no? Así que se esperan muchas transformaciones, pero bueno, muy profundas, por lo que usted dice. Muy profundas y no exentas de mucha muerte, mucha destrucción, lamentablemente, pero es así y es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Claro. No sé cómo llegamos acá, pero en fin, bueno, llegamos. Vamos a tratar de los últimos minutos levantar un poquito la puntería. Claro, la puntería creo que está. La puntería está bien alta. Está bien. Pero a mí me gustaría volver a esta idea que yo planteé en la segunda parte, que es
cómo encontramos esa conciliación entre lo sincrónico y la vida cotidiana. ¿Cuál sería el mensaje para aquel que escucha el programa o que lo ve respecto a cómo es una palabra media complicada, pero de qué manera acercarnos a una vida equilibrada donde ambos mundos puedan justamente convivir? Uh-huh. Esa es un poco la pregunta que creo que nos puede servir a todos para ir cerrando el programa en estos últimos minutos. Y bueno, para mí el secreto de esto es trabajar sobre la conciencia, estar abiertos, estar disponibles, estar dispuestos a experimentar, a vivir y desarrollar la atención, estar atentos a este tipo de hechos, y también estar como, diría yo, receptivos sería, ¿no? No pretender entender rápidamente, no pretender que rápidamente ponerle cabeza, podríamos decir, ¿no? O racionalidad, sino tener una tranquila apertura receptiva, saber que, bueno, hay algo que está sucediendo, hay algo que se está desplegando y yo formo parte de ese despliegue, aunque la conciencia o el conocimiento o el insight o la plena comprensión sobre el significado profundo de eso que se está desplegando pueda suceder más adelante en el tiempo lineal. Krishnamurti tenía una frase que era, no sé si era de él o por lo menos fue muy impactante para mí, porque es el título de un libro que se titulaba El despertar de la sensibilidad o el arte de ver. Entonces, a mí eso en particular me impactó mucho porque comprendí que si uno no comprende justamente que hay un montón de obstrucciones para poder ver, de nada vale el esfuerzo. Por eso él sostenía que el esfuerzo no era el eje del cambio, sino el comprender todo aquello que está obstruyendo el ver. En la medida que uno limpia el campo y saca los yuyos, uh-huh, con respeto de los yuyos, puede ver, y se ve, la sensibilidad aflora, pero para eso hay que hacer un trabajo que no es el esfuerzo desde el ego, sino que es un estado de atención alerta, ¿no? Sí, sería un estado por eso, de disposición. Al mismo tiempo es un estado, Jung mismo dice que para captar, para ver, ¿no? Las sincronicidades, hay que estar como en un estado de conciencia más relajada, más como sucede en la meditación o en los sueños o en los estados hipnagógicos, esos estados transicionales entre el sueño y la vigilia, o en los estados de inspiración creativa, en donde opera más la intuición y la emoción que la razón. Claro. Incluso estaba pensando mientras usted hablaba que cuando llega un estado donde llega una información, quizás dejarlo, no tratar de trabajarlo con la cabeza, porque ahí lo sacamos del tiempo lineal y sigue estando vigente en el otro tiempo y va a volver a florecer a su momento, pero no es el momento del tiempo lineal, es otro tiempo que lo hace florecer. Ese es el tiempo Kairos, ¿no? Porque hablábamos del Cronos y exactamente. Las sincronicidades son hechos que conocían los griegos perfectamente. Por algo lo nombraron, ¿no? Por algo lo nombraron. Es el tiempo oportuno, es el tiempo cualitativo, no el cuantitativo. Así que actitud, estar receptivos, estar abiertos, estar atentos, estar conscientes, lúcidos, porque además hay una visión muy hermosa, casi metafísica detrás de esto, que es como pensar que el cosmos se hace consciente a sí mismo a través de nosotros, los humanos, que tenemos esta facultad de percibir, de conectar
con ese otro plano. Que los humanos nos creemos que estamos solo de este lado, pero en realidad tenemos esa facultad de ser puentes. Así que estamos como realizando el propósito del universo al ser conscientes. Y por ahí valdría la pena sumarle que es lo opuesto a esforzarse, es lo opuesto a hacer un esfuerzo para que suceda, es todo lo contrario, es dejar de forzar y es entrar en esa calma. El estado meditativo se encuentra cuando dejas de presionarte o de forzarte y buscas lo que te fluye de manera natural. Una atención pasiva, ¿no? Atención pasiva que implica que tu acción no sea el eje de la recepción de aquello, sino que justamente sea tu actitud de despertar de la sensibilidad ante las circunstancias. Es una atención que no está enfocada, porque el enfoque es angosto. La estrecha. Es estrecho. Claro. Entonces ahí ya estamos en la intelectualidad. Claro, porque además cuando está enfocada hay un propósito. Rudimentaria, más convencional. Y se pierde visión, o sea, se pierde espectros. La visión periférica. Claro. Sí, es dejar el control de la mente, de la racionalidad operativa, la ilusión de que es un acto voluntario, que nosotros... Y entendamos que nuestras reacciones, producto de nuestra seriedad, son tan rápidas que el intelecto nunca va a poder agarrarle ritmo a eso, nunca va a ser más rápido que... Sí, soltar fundamentalmente la importancia personal, ¿no? Claro, pero es lenta, el intelecto es lento en relación a los otros mecanismos que operan en nuestra psiquis. Entonces, ya con eso ya no tenemos nada de qué hablar, porque eso que estrecha y que encima es lento, ¿qué más le podés pedir que haga lo que tiene que hacer? Quitarnos del centro, ¿no? Quitarnos del centro. Sí, no quitarlo completamente, porque, pero no darle el protagonismo, la centralidad, sino, bueno, en definitiva es armonizar ambos hemisferios. Claro. Porque el hemisferio izquierdo es el racional, el hemisferio derecho, por eso es el sensitivo, ¿no? El que Qué opera. difícil que es el equilibrio, ¿no? Bueno, pero ese es el trabajo. Muchísimas gracias, Ana María. Fue realmente, como imaginábamos, muy interesante y seguramente nos encontraremos en algún próximo programa. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Buena semana. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicional.